Pues buenos días a las personas que nos acompañan. Bienvenidos. Es un placer contar con su asistencia y es un placer enorme para la Universidad Autónoma de Puebla, para la Facultad de Artes, hacer estas colaboraciones con la Red Latinoamericana de Educación Musical y agradecemos enormemente a la doctora Frega la disposición para trabajar con nosotros, a la RELEM para poder estar siempre colaborando y a ustedes por el interés en asistir a este tipo de eventos. Pues vamos a iniciar, doctora Frega, son Sí, los buenas micrófonos suyos. tardes y te pido muchas gracias por todo y por la cariñosa bienvenida. Te pido que compartamos el PowerPoint y mientras les voy explicando al público que este es el PowerPoint que he fabricado, he construido, van a ver que hay una parte que es eh, primera, primer Ateneo, y luego sigue el acrecentamiento hacia eh, eh, los agregados de las nuevas etapas que hoy culminamos. Esta es la carátula, nomás el tema, hacia una lectura comprensiva, pasamos a la próxima. Eh, ¿Por qué yo hablo por qué hablé de leer? ¿Por qué me tengo que detener en leer? Bueno, yo no voy a recorrer otra vez lo que trabajamos en el primero seminario, pero me parecía que si alguno se agregaba hoy y no había estado, era bueno que supieran cuál era el recorrido. Este es el recorrido, así que seguimos, por favor, Carla, con los otros, de esta hacia una lectura comprensiva. Nos paramos un segundo acá para que la gente vea cuál era la idea general y las palabras que están en azul sobre las que nos detuvimos y pensamos y meditamos. Y todo esto, como somos músicos, seguro que ya lo leímos, era para poder incursionar, la siguiente, por favor, para poder incursionar en esto que el enfoque hacia una lectura comprensiva, bueno, porque uno siempre intenta comprender. Bueno, pero informes técnicos no es tan fácil de comprender. En realidad nada es fácil de comprender, pero bueno, los informes de investigación un poco menos. Sigamos entonces, ¿qué es lo que promueve? El desarrollo de una actitud específica, sigamos la adquisición de los métodos adecuados para implementar esa actitud específica de leer informes de investigación. Sigamos al próximo punto. Una exploración de todo, ese todo es pretencioso, pero bueno, por lo menos una exploración de todo lo acumulado, tratamos de hacerlo en la especialidad, hablamos de la cantidad de publicaciones en inglés, desde cuándo, de la década del 30 del siglo XX, imagínense, en español en este momento. Curiosamente comenté que los españoles no estamos usando la bibliografía de investigación publicada sobre todo en América Latina Hispana, que es donde hay materiales de investigación muy sólidos en educación musical, ahí en México, acá en la Argentina, en la que se tradujo las aproximaciones a la investigación en educación musical, donde tuvimos el primer boletín durante años de investigación en la especialidad, en fin. Y promover una labor de cotejo que permita, sobre todo, hay dos palabras clave: una actitud crítica. No decir así alegremente, yo leo desde la teoría crítica. Bueno, pero a ver, ¿usted leyó alguna vez a Horkheimer? ¿Usted sabe qué quiere decir cuando está hablando que lee desde la teoría crítica? A mí me parece que hay mucha gente que dice que lee desde la teoría crítica, pero no ha frecuentado la lectura filosófica, además de metodológica. Bueno, pero esto es Asia. Pasamos a la siguiente diapositiva, pero no voy a tener lugar, esto lo hicimos la primera vez. Los primeros ejemplos los mostramos rápido, por favor. Y todo esto está publicado en los cuadernos de la RELEM. Pasamos a la siguiente. Los primeros textos que analizamos, seguimos porque están publicados en cuadernos de la RELEM. Nos detuvimos en que era un problema. Sigamos, por favor. Nos detuvimos en leer en el primer Ateneo, colgamos en el chat esos artículos completos, los leímos, los discutimos.
sigamos adelante, y luego volvimos, hicimos preguntas, el primer día estuvimos casi 2 horas trabajando. Adelante, Carla. El segundo ejemplo ya fue la entrada a una investigación ya más grande, una investigación ya de 3.000 palabras. Si estas primeras publicadas en los cuadernos de la RELEM son de 800 a 1.200 palabras, esto nos detuvimos ya en el resumen de una investigación formal de 3.000 palabras. Seguimos, por favor, Carla. Y finalizando ese primer día, pusimos el artículo completo de Ofelia y lo dimos para que la gente lo pudiera leer para el segundo seminario. Seguimos, por favor, Carla. Segundo Ateneo. ¿Qué hicimos en el segundo Ateneo? Hicimos una revisión del recorrido anterior, finalizando un análisis de estilo del artículo circulado, y después trabajamos 2 artículos que están publicados en los cuadernos de la RELEM también, de la doctora mexicana de la UNAM, Iris Galicia Molleda, en los que describía ya 2 pequeñas investigaciones, 2 informes pequeños de las encuestas que hemos hecho en la RELEM, y utilizando ya estrategias propias de la investigación cuantitativa, representaciones con gráficos de barras, representaciones con gráficos de tortas que hay en México, dicen pastel, como me dijo Carla. Sigamos, o sea, eso hicimos en el segundo Ateneo, y pasamos a la próxima transparencia, y en ese segundo Ateneo lo que hicimos, pasamos al anterior, al slide anterior, Carla. En el segundo Ateneo contestamos preguntas y dijimos que íbamos a enviar antes del Ateneo de hoy un material para trabajar en el tercer Ateneo. Y ahora sí, hubo con preguntas diversas, algunas muy interesantes, y nos quedamos mucho tiempo. Pero hoy vamos directamente a nuestro tercer Ateneo, que como verán, acabo de hacer un da capo al fine del recorrido propuesto en el Ateneo número 1, a manera de quienes nos acompañan hoy por primera vez tengan la claridad de cuál fue la dinámica. Se llaman Ateneos porque hubo un ida y vuelta, porque hubo preguntas a lo largo de los seminarios, hubo intercambios. Esto es un Ateneo, es decir, es una reunión, no es una clase, no es una charla, no es un simposio, no es un seminario, es una reunión en la cual se pone algún tema concreto, si es posible, si llega con el tema preparado. Por eso, según entiendo, a quienes se han inscrito, se les ha hecho llegar los 2 artículos que vamos a analizar hoy. Hoy vamos directamente a abordar el ejercicio de esa actitud y de esos recursos de lectura, de interpretación, de decodificación que hemos presentado y propuesto y promovido en los 2 Ateneos iniciales. Entonces, si por favor ahora, como han sido circulados, ponemos en pantalla, Carla, si eres tan amable, el paper de las grafías analógicas. Sacamos este PowerPoint. De paso me va a permitir verme un poco las caras con la gente. Sacamos este PowerPoint y ponemos el artículo sobre grafías analógicas que fue circulado con anterioridad y que yo sinceramente espero que ustedes hayan leído. No está apareciendo todavía, no en mi pantalla. Ahí va. Entonces, acá tenemos un artículo en el cual nosotros esperamos, ahí nos quedamos un minutito, Carla, ahí nos quedamos. Porque ¿cuál es el tema? El tema básico era decir, bueno, ¿cómo hago para en toda la bibliografía de investigación saber, por ejemplo, si me interesa leer algo que tenga que ver con la investigación, porque resulta que me puede servir en mis intereses? Por eso iluminé en el título grafías analógicas, porque sería, digamos, el tema central de este artículo. Y luego termina con la palabra investigación.
quiere decir que no es un artículo propedéutico en el sentido didáctico de las cosas se hacen así, no es un didactismo básico e histórico, sino que intenta hacer un aporte sobre un tema de la contemporaneidad. Les aclaro que este es un artículo mío viejísimo, presentado en un seminario de la SACOM de acá de la República Argentina, que se hizo en Mar del Plata hará probablemente 15 años. Las grafías analógicas no son ningún tema nuevo. En el mundo de la didáctica aplicada deben tener ya como 30 años. Tienen hasta sus excesos y sus complejidades que vienen del didactismo. Justamente eso fue lo que tratamos de presentar desde la investigación en ese momento. Por eso, también iluminé el resumen, porque yo puede ser que me interese el tema de las grafías analógicas para un curso, por ejemplo, de didáctica en un nivel pregrado de licenciatura en educación musical. Pero tengo que saber qué es lo que le voy a dar a mi estudiantado para que entienda. Entonces, en el resumen, ¿qué es lo que digo? Porque fíjense, la gente ve un título, a veces pega un salto y empieza a leer un artículo, pero no se detiene a esa difícil función que nos exigen en las bases de presentación de artículos, y es en un resumen más o menos razonable y completo, no contar toda la investigación. Aclaro que esto no es un informe de investigación, esto es un informe analítico aplicando resultados de investigación a una situación que se llama recurso, grafías analógicas, posible de utilizar en la alfabetización musical. Pero en vez de hacerlo desde el didactismo histórico, o sea, esto se hace así, que aparecen muchas bibliografías, vamos a qué es lo que dice la investigación sobre las grafías analógicas y vamos a ver que, cuál es el tema en el resumen. Varios autores de métodos educativos musicales, Murray Schafer, tienen más lejos, John Painter, yo, recurren a las grafías analógicas para introducir y o facilitar la comprensión y utilización de los signos propios de la escritura de la música occidental o pentagramada. La síntesis de mi trabajo es clarísima. Yo no estoy planteando un trabajo para que reemplacemos con las grafías analógicas la notación tradicional. Ahora es muy curioso saber que de repente puedo ver obras de John Cage, en las cuales, o Murray Schafer, en las cuales, o más contemporáneos todavía, en las cuales hay elementos gráficos de la grafía analógica que el compositor resuelve utilizar. Ese es otro tema. Eso en cierta forma le da legitimidad a este tipo de estudios. Pero ¿qué es lo que digo en el segundo párrafo de este resumen? Que a contemplar estos recursos didácticos desde la perspectiva de la historia de la notación musical y a analizar estas implicancias desde los datos de algunas investigaciones experimentales, no estoy diciendo cuantitativas, estoy diciendo experimentales porque son empíricas, están en la práctica, apunta este trabajo. Si me permite, por favor, Carla, lo puedes subir, aunque yo sé que todos los que están lo recibieron, y miren por dónde empiezo. Me paro ahí. Los musicogramas y sus predecesoras, yo no sé si el lector de esto que está hoy con nosotros sabe que en España se constituyó un verdadero didactismo de musicograma hasta unos extremos que realmente lindaron con el absurdo. ¿Por qué digo que lindaron con el absurdo? Porque se constituyeron con representaciones gráficas directas y textuales, es decir, un sol, sol, eh, algo que no son grafías analógicas.
sino que es un sistema paralelo figurativo de representación de motivos musicales o rítmicos y o gestos. Un caso histórico, me acuerdo, durante una de mis visitas y viviendo en España, fue que se había puesto de moda el carnaval de los animales. Entonces, el carnaval de los animales estaba preparado como recurso didáctico con un musicograma, y entonces todas las escuelas prácticamente estaban reproduciendo ese musicograma, supuestamente estimulando la creatividad de los niños. No había ninguna, porque se les imponían las figuras, los pictogramas, y sin ninguna posibilidad ni siquiera de exploración gestual en la representación corporal. Me acuerdo que una de las figuras más repetidas era el elefante, como ustedes se podrán imaginar. La grafía analógica, y seguimos, porque acá obro de Montserrat Sanú y también de María Cateura, pero más abajo que tengo. Si bien es cierto que las grafías analógicas constituirían signos que representan características discretas del hecho sonoro, características discretas, secuencias ascendentes, secuencias descendentes, por ejemplo, todavía por demostrar en el campo teórico del cognitivismo, aún hoy, aunque hay asociaciones espontáneas comprobadas, que por otra parte están en la historia de la acústica. Yo lo estudié en acústica cuando me formaba, estudiando La Sirena de Cañar de la Tour, por ejemplo. Y los musicogramas aparecen como estructuras integradas. El hecho de que la decodificación de estos últimos no aparenta funcionar in toto, sino por sus partes o signos integradores, hace evidente que entre ambas situaciones puede analizarse la posibilidad de correlaciones. Es decir, hay alguna posible correlación. ¿Podemos seguir con la siguiente página, por favor? Pero fíjense qué es lo que nos dice la investigación. La instalación de la enseñanza obligatoria de la música en varios países de Europa y de las Américas generó la búsqueda de soluciones didácticas al tema del acceso a la lectoescritura de la música occidental. Entonces, como hacía falta cumplir un programa, a esto llamo didactismo, como hay una hora por semana o dos a lo sumo, y como además no se ha trabajado investigación ni psicopercepción, y como además los docentes no forzosamente tienen intuición didáctica o leen sobre creatividad, ocurre que les tenemos que decir que por favor lean a los autores que hemos hecho investigación y que hemos estudiado sobre la viabilidad, factibilidad, conveniencia de la utilización de algo que en definitiva no es nada más que la representación espontánea, gráfica, de lo gestual. Y si yo les recuerdo a ustedes que la queironomía, o sea, los gestos ascendentes y descendentes de los brazos en la dirección, ya se usaban en la época de los coros, los coreutas griegos, ustedes se darán cuenta que les estoy hablando de una asociación que es una asociación aparentemente natural y espontánea en la posibilidad del ser humano. Seguimos más abajo, por favor, Carla, y podemos leer el problema, y nos quedamos ahí. El problema delimitado en esta investigación que yo estoy informando, pero les dije, ustedes no tienen el cuerpo del detalle de toda la investigación, es estudiar la confiabilidad de esos llamados facilitadores, que existen, ahí están los métodos, pero que tienen investigación consolidada, como las de Harriet Heard, y vean que no les estoy hablando de un tema de hoy, les estoy hablando de la década del 90. Entonces, la gran pregunta que nos importa contestar es si la divulgación de grafías no tradicionales en las aproximaciones escolares iniciales a la representación de alturas y duraciones en el tiempo real
¿Es este un recurso confiable? Esta es una pregunta clave, y lo era hace 30 años y lo sigue siendo, con las características de que nosotros tenemos que pensar siempre que los procesos de educación general, no estoy en educación artística, porque ahí no cabe la menor duda de que hay que enseñar las grafías musicales, todas, también las digitalizadas hoy en día, también lo que son los códigos numéricos que se utilizan en cierto tipo de composiciones, de estilos de composición. Pero en la educación general hay que usarlas con cautela y, por supuesto, no como reemplazo del sistema formal pentagramado que sigue siendo el idioma universal de la música. Luego, más abajo de este artículo, que espero que hayan leído, siguen análisis y todo lo demás. Vamos, por favor, Carla, hasta el final de este artículo. Por favor, sigamos hasta las conclusiones. Ahí nos paramos en las conclusiones del tratamiento metaanalítico, es decir, yo acá no les narro ni la investigación de Head, ni todas mis investigaciones, pero he tomado una mirada meta, o sea, más allá de esa misma investigación, para sacar una conclusión. Y la conclusión es el estado del arte actual en 1999, o sea, 15 años o más cuando presenté esto, en materia de uso de las grafías analógicas como facilitadoras del acceso a la notación musical, determina que ellos son confiables sí y solo si su utilización es combinada con gestos, verbalizaciones, codificaciones y decodificaciones constantes que permitan comprobar los niveles de comprensión en desarrollo. Además, la evidencia histórica y naturalista quiere decir en entornos reales de aula, parecería demostrar la validez representativa de estos tipos de rasgos y su funcionalidad en carácter de introductores a los símbolos propios de la notación musical occidental. Paso para abajo hasta que termino el último. Ahí está, termino, dada la importancia del tema en cuestión y el hecho de que casi toda la evidencia hasta aquí comentada enfatiza los datos provenientes de estudios con edades tempranas, se hace evidente la necesidad de abundar en este tipo de estudios y en la exploración original de otras edades y situaciones culturales. Y aparece bibliografía. Si no te parece mal, Carla, a mí me gustaría que sacaras esto y nos pusieras a todos a que nos miráramos antes de abordar el segundo trabajo, a que nos viéramos, si podemos, a efectos de ver si hay alguna pregunta, porque como tú mandaste este trabajo con anticipación, si alguien tiene una pregunta, la tiene que hacer ahora. Entonces, tú tienes preguntas, en el chat aparece alguien que pida la palabra, tú prefieres que te hagan la pregunta por escrito. Como no podía decir de otra manera, Rafael tiene una pregunta. Lo importante es que Rafael sea cortito y concreto. Entonces le damos, ¿te parece? ¿Cómo lo quieres manejar, Carla? Sí, adelante, ya están activados los micrófonos. Ok, o sea que... gracias. Un abrazote con mucho cariño, Lucía. Mira, yo recibí apenas el documento ayer en la tarde, entonces no me dio mucho tiempo de leerlo. Y es, pero... es cortito y livianito, ¿no? Sí, lo acabo de ver apenas antes de la reunión. Mira, por lo que vienes comentando, a mí me queda como esta situación de la cuestión de la sinestesia. Si estamos planteando que de alguna manera se van a traducir... No tiene que ver con sinestesia. No, este reporte mío no tiene absolutamente nada que ver con un marco sinestésico. Es que a eso iba. Si se está planteando, que es una interpretación de lo que se está escuchando con una otra forma de representación, ahí mi duda estaba ahí en esa cuestión.
Claro, te aclaro. No, 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 no. Claro, cuando tú veas el artículo, tranquilo, que por otra parte es un artículo elemental, un artículo con temáticas viejas, no son nada modernas, nada contemporáneas, quiero decir, aunque sigan usándose en la actualidad y siguen usándose mal. Esto no está mirado desde un marco teórico de la sinestesia, en absoluto. Está mirado desde un marco que tiene que ver con el didactismo preceptivo, que intentó introducir en el aula soluciones fáciles para que parezca que los chicos leen música y que los chicos comprenden la representación gráfica. Entonces, todo eso hecho de una manera divertida y no constructiva para nada desde el punto de vista lectoescritor. Y como tú sabes muy bien, desde que, por lo menos desde Guido d'Arezzo, sin ninguna referencia a un marco teórico de sinestesia, aprendemos a leer el pentagrama. Entonces, por eso te digo, no pertenece a ese tipo de marcos teóricos. Pertenece al marco teórico de entender, aceptando que un sonido agudo, fíjate, agudo, está más arriba, son todas aceptaciones de significados absolutamente simbólicos, porque obviamente una frecuencia mayor no está arriba, tiene una frecuencia más alta, pero no está arriba espacialmente. Bueno, esas asociaciones, sin embargo, que no son sinestésicas, que son psicocognitivas, sostienen una relativa validez de los rasgos espontáneos, gráficos o gestuales. De hecho, compositores como Murray Schafer, o como yo podría decir, otro tipo de compositores que incluyen mecanismos mixtos para escribir sus obras, dan cuenta de que esto tiene una representatividad base. Pero a mí no me preocupa el estudiante de música y el artista compositor. A mí lo que me preocupa en este trabajo, me preocupó y me sigue preocupando porque veo que esto sigue cundiendo, que en cuanto aparece una receta en el sentido peyorativo del uso de la receta, en el sentido peyorativo, una receta intrínsecamente no está mal. Si tú tienes la balanza correcta, los productos correctos y mides las cantidades correctas, una receta lo que te marca es una pauta de confiabilidad de que una determinada mezcla me va a dar un resultado. No la estoy usando en ese sentido, estoy siendo peyorativa. Estoy diciendo que aquel que por simplicidad aparente en realidad está induciendo equivocadamente supuestos aprendizajes que levantan mucha reacción después en los conservatorios. Yo me acuerdo de haber colaborado con Maravillas Díaz en su época, quizás la oyeron nombrar a la colega del País Vasco, en el posgrado de psicodidáctica en la Universidad del País Vasco, cuando hicimos un trabajo comparativo entre lo que los alumnos que asistían a lo que ellos llamaban las escuelas no formales, o sea, no conservatorios reglados, sino los no reglados, y el enfrentamiento que había entre las grafías espontáneas, cómo las habían adquirido los niños en la escuela primaria de la otra cuadra, es una manera de decir, de la escuela no reglada, cuando iban con las gráficas a la escuela reglada, porque los profesores de música de la escuela reglada, claro, reglada quiere decir, oiga señor, pentagrama, clave de sol, quiere, y ahí ya te estoy hablando de la década del 90, ya estaban apareciendo este tipo de antagonismos innecesarios. Y lo que yo sostengo, y gente como Harriet Head ha demostrado, y es una investigación valiosísima que ojalá la pudieran rastrear porque es accesible, ha demostrado que efectivamente niñitos de jardín de infantes asocian gráficas de flechas un poco a la manera de Murray Schafer, ¿no? Medio onduladas y ascendentes,
chicos que no han asistido a un jardín, que no han tenido una introducción, pero cuando reciben el estímulo y le dicen a cuál se parece, el niño elige eso. Quiere decir que hay una asociación dentro de ese espontaneísmo cognitivo que es una consecuencia de la estimulación del entorno, claro, no sale de la nada. Pero tu postura de preguntar desde la sinestesia es correctísima, pero eso implica otros interrogantes inclusive. Así que gracias por hacer la pregunta. Carla, me parece, perdón por la premura, pero tenemos que terminar el Ateneo y tenemos el horario medio acotado. Carla, ¿tú tienes algo que preguntar? Sí, doctora, hace un rato le comentaba de que a mí me parecía que lo que no se estaba logrando era la transición de una grafía análoga a la notación convencional, ¿no? O a la pentagramada, como lo menciona. Entonces, quizá como educadores musicales teníamos que buscar el camino que nos lleve de una grafía como introductoria hacia ya una grafía convencional. Lo que pasa es que ese es un problema viejo. Y yo no tengo más remedio que decir que se nota que no leyeron música para maestros. Porque si hubieran leído música para maestros, que publiqué en 1978, y que es un bestseller en el mundo hispanoparlante desde 1993, en la que está la publicación de Graó en España. Es un libro que está traducido al inglés, y es un libro que además está traducido en el País Vasco, porque es el libro de texto en el País Vasco, está traducido al vasco. Justamente lo que trabajamos, porque, ¿qué sucede? Tú me estás preguntando desde el punto de vista de la educación general. Y ahí es donde va dirigido este pequeño paper que les presenté. Porque el problema lo estamos teniendo en la educación general. Ese docente que tiene de primero a séptimo grado 1 o 2 horas de música por semana y que se engancha cuando tiene, porque ya sé que no en todos los países tampoco tiene lo que nos gustaría que tuviera, se engancha con un recurso que parece que significa que los niños aprenden, y de la poco tiempo que tiene, en realidad están invirtiendo ese término, ese tiempo, en consolidar, y las grafías analógicas todavía son transparentes. Los musicogramas son una cosa horrorosamente estructurada, que tiene mucho más que ver con Sul Solá o con toda la pintura expresionista que con lo que es la formación auditivo, visual como y cognitiva. Y es un tema de que los docentes no están estudiando. Es hacia donde vamos con estos ateneos. Los docentes leen un artículo, leen un capítulo de un libro, tienen mucha carga horaria, o en general trabajan en más de una institución, en general no sé qué es lo que sucede, no tendrán orientaciones didácticas que les permitan reflexionar y sacar conclusiones, pero es lo mismo que si a mí me dijeran que con los palotes o las grafías que puedo hacer para empezar a manejarme en un espacio, para empezar a aprender la lengua materna, yo me quedo con los palotes. Hombre, los palotes que estoy haciendo cuando estoy en kinder o estoy en primer grado para soltar la mano en un plano, seguir un renglón, más o menos, si oigo la casa es linda, no escribir la casa es linda como la escribían en la Edad Media, todos juntos, sino separar las palabras una de la otra, eso lleva lo que se llama un aprestamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, y perdonen cómo lo voy a decir, está demasiado mercantilizado el tema de la formación específica en estos momentos. Entonces, y además está muy en la onda de qué es lo nuevo que tengo que hablar. A mí me parece muy bien que hablemos de, por ejemplo, Rafael recién puso un tema significativísimo,
el tema de la sinestesia, o que hablemos del tema de la decolonización, o que hablemos del tema del multiculturalismo. Pero cuando hablamos de las bases que tenemos que constituir, psicoperceptivas, cognitivas, verbales, ahí al pan, pan y al vino, vino. Y yo sé que lo digo con vehemencia, y yo sé que puedo decirlo con vehemencia por la edad que tengo, pero además por la cantidad de material que he producido, y además porque es cierto que yo trabajé en escuelas primarias. Es cierto que trabajé en jardines de infantes, y muchos años. No hablo de una didáctica de un libro que leo y que está de moda, y que está muy bien que yo actualice mi bibliografía. Está muy bien. No es posible que no estemos nosotros preparados con las nuevas terminologías, taxonomías y problemáticas. ¿Cómo no vamos a hablar de inclusión? ¿Cómo no vamos a hablar de actividad con la tercera edad? ¿Cómo? Sí, pero las bases que tú me estás planteando de la construcción psicoperceptiva, cognitiva, que va a la representación gráfica de algo que sigue siendo universal, no puede ser que no la sentemos con claridad y con solidez. Así de tranquilita te contesto. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, Carla. No, nadie ha puesto nada en el chat. ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta de los asistentes? No, vamos al otro artículo que es mucho más largo también. Y luego en el final, gracias Rafael, ha escrito algo en el chat. Por favor, pon el otro artículo. Ahí está. Este también es un artículo viejo, pero si ustedes lo buscan, ha sido publicado por Graó en España. Lo hicimos con mi querida amiga, colega, digamos, colaboradora, Violeta Schwartz, la doctora Violeta Schwartz, que es doctora en música, es doctora en psicología. Este es un artículo que escribimos hace mucho. Si no me equivoco, inclusive lo publicamos en el año 1998. No me pareció que yo tuviera... En realidad quería que aparecieran artículos mexicanos también para compartir. Y de hecho compartimos los dos artículos de Iris, pero de la doctora Galicia. Entonces, fíjense, ¿por qué psicodidáctica? Ahí hubo una palabreja que se puso de moda en un momento determinado también, psicodidáctica. En realidad, desde la revolución del piagetiana, nosotros sabemos que el didactismo histórico, el didactismo de la preceptiva, esto se hace así, se enseña así, de los manuales hechos y construidos, con las soluciones incluidas, en fin, eso que llamábamos el normalismo como modelo de la educación de la primera mitad del siglo XX, y francés, español, italiano, y que ha estado en toda América Latina expandido, no es un modelo que hayan usado los yanquis, no es un modelo que haya habido en Gran Bretaña. Era el mundo un poco de lo que se llama el didactismo. O sea, saber que este es el método para que la gente aprenda. Yo quiero decir que hablo con mucho respeto del didactismo, porque fue una época en la cual se pensó en construir un modelo fantástico que fue la educación mínima, común, obligatoria y gratuita para todas las poblaciones del mundo. Y eso, como gesto generoso y democrático, fue una gran cosa. Pero claro, cuando la didáctica se transforma en un preceptismo, que esto es así, no es de otra manera,
al mismo tiempo que recién, y por eso hablé de Piaget, estamos empezando, bueno, Piaget en su momento, hace más de 50 años, pero estábamos empezando a entender que no todos aprenden de la misma manera y con las mismas inducciones. En la formación del normalismo, todavía se pensaba que todos aprendíamos igual. Por eso se pensaba que la secuencia de una ejercitación iba a tener un resultado unívoco. Después aprendimos las diferencias, la psicología nos enseñó, no solo Piaget, por favor, nombré un estudioso emblemático, no solo Piaget. Hemos aprendido que no todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo tiempo, que depende del entorno familiar, de la cultura familiar, de la cultura del entorno inmediato, del hecho de vivir o no, de ser campesino, de ser, pertenecer al proletariado que está. Y hoy en día, ¿qué se está discutiendo si no es justamente el tema de cómo se aprende y cómo se enseña en un mundo de entorno tecnológico digitalizado? ¿Cuál fue la crisis del COVID? La crisis del COVID, aparte de agarrar a muchos maestros que no sabía trabajar en remoto, fue que realmente, desde que no todos tenían equipamiento, hasta que todos los núcleos familiares que tuvieron que administrar la autoinstrucción no estaban igualmente preparados, indudablemente, si hacía falta algo, el mundo, con los 8.000 millones que acabamos de cumplir, se dio cuenta, terminó de darse cuenta, que no todos aprendemos igual. Bueno, esto justifica el que haya, por ejemplo, en el País Vasco, un doctorado en psicodidáctica. Porque sostiene que la didáctica, si bien es cierto que tiene una preceptiva general, yo sigo pensando que hay que leer a Lombardo Radice, también sigo pensando que hay que leer a Giovanni Gotzer, o que hay que leer a los grandes pensadores de la educación en México, o en Venezuela, o en Perú, o en la Argentina, a nuestro Sarmiento, hay que leerlo. Indudablemente hay que leerlo más desde lo filosófico que desde lo que es la operatividad de la cotidianeidad. Entonces aquí puse este artículo para ver que cuando hacemos exploración de qué queremos leer, qué estamos buscando para leer, qué estamos buscando para darle a nuestros estudiantes en el proceso formativo, en su proceso formativo de pregrado para ser después docentes de música, algo que tenemos que enfatizar es que inclusive, y en eso el doctor Marcelo Giglio escribió algunos trabajos muy interesantes, cuando hacemos trabajos de estimulación sistemática de la creatividad, de Guilford publicando sus primeras investigaciones en 1950, a las investigaciones que él pudo publicar o que yo pude publicar en los últimos 10 años, los 60 años de distancia que hay se refieren a 60 años de estudio de cómo son las diferencias entre los distintos grupos, clases que tenemos. Y esos son los grandes desafíos del hoy, muy grandes desafíos. Por eso este artículo, que intentó ser un artículo de motivación, por eso lo publicó Graó en la revista Eufonía, y ya les digo, según mis registros desde el año 1998, ¿y qué dice la síntesis del artículo? Que la música, antes del tiempo, o sea, la música qua elemento individual, existe solo secuencialmente, y como todo consentido, está solamente en la memoria del que la escucha, que además se va construyendo mientras se escucha. Es decir, el hecho de que nos acordemos de la categorización música antes del tiempo significa problemas de aprendizaje que la investigación estudia detalladamente, adentrándose en los conflictos cognitivos y aportando sugerencias y fundamentación
para enfoques didácticos sólidos epistemológicamente, es decir, construcciones cognitivas que comprenden. Es decir, construcción cognitiva que comprenden, que propician el diseño de situaciones de aula valiosas y eficaces para la construcción de los conocimientos propios de este hacer. Se dan cuenta que este trabajo concurre con el anterior, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con el lenguaje musical. Este artículo acerca una reflexión general sobre estos temas vistos desde enfoques transdisciplinares, constituyendo una orientación renovada y más completa del tema fundamental de la educación musical como proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ven, es un artículo ambicioso. Y como ven, usa la palabra transdisciplinar. Palabra de moda desde la UNESCO y Educar en Creatividad y la Educación encierra un tesoro y Edgar Morin, y muy usada por mucha gente. Lo único que yo me pregunto es si la gente entiende qué quiere decir transdisciplinar. Y sinceramente, tengo distinguidísimos colegas que se mueven con muchísima eficiencia en este mundo, pero también tengo colegas que dicen transdisciplinar y en realidad creen solamente que si yo muestro el electellón y a la vez escucho música de Xenakis, de una manera, digo, el electellón en Atenas y Xenakis era griego, estoy haciendo una labor transdisciplinar. Muestro escultura o arquitectura, hay un tema histórico, y me estoy refiriendo a un compositor contemporáneo, y lo siento mucho, pero ahí no hay ninguna transdisciplinariedad. Ahí lo único que hay es una correlación con una intención para reforzar la comprensión histórico-geográfica de un lugar en el mundo. Esos son los grandes temas. ¿Podemos ir un poquito más abajo, por favor? Y yo no tengo nada más señalado acá, porque en realidad todo el artículo era un desafío con respecto a leerlo y con respecto a comprender, digamos así, cuáles son las complejidades que estamos tratando de recordar, de presentar en este artículo. Si te parece, vamos a las conclusiones del artículo, por favor, porque supongo que algunos lo habrán leído. A manera de coda. Revisemos los clichés. El oído absoluto existe, es hereditario, se forma, se aprende. Y yo agregaría, ¿es necesario? Sigamos. Más abajo, por favor, Carla. Seguimos, más abajo. Y paramos allí. Y vemos que el tipo de bibliografía, Berger y Luckman, por ejemplo, la construcción de la Brunner, estamos entrando en el mundo de la construcción de la comprensión y de lo simbólico.
en el mundo que hace preguntas complejas sobre verdades aparentemente de sentido común, y que es necesario que tengamos presentes como dificultad cuando nosotros estamos preparando a nuestros futuros docentes. Si te parece, Carla, por favor, sacamos el artículo. Gracias, y nos vemos todos. Y veamos, tú seguramente, o Naku, por ahí, no sé, digo yo, o alguien, tiene alguna pregunta sobre este tema. En realidad, está bastante anclado en el tema del oído absoluto, por ser un lugar común y una creencia histórica, cuando indudablemente el oído relativo, que se trabaja desde Willems, por ejemplo, con números o con grados de la escala, o desde Justin Ward con números, lo que importa realmente son las relaciones y las distancias, porque eventualmente el patrón de medida varía. Hay incluso afinaciones brillantes, hay afinaciones del 440, en fin. El gran tema era despejar esa especie de monstruo. Tenés oído absoluto, es genial lo que podés ser. Bueno, parece que Glenn Gould lo tenía y era indudablemente un personaje genial y espectacular. Y las dos grabaciones de las variaciones Goldberg de Glenn Gould son espectaculares, pero no es un sine qua non para ser músico. Entonces, un poco la idea era darles en estos Ateneos una perspectiva, sobre todo en un momento en el que todos hablamos de la posmodernidad, porque ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo habla de la posmodernidad. Y el otro día, en el comienzo de una moderación de un simposio muy importante, escucho decir así muy tranquilamente, como todos ustedes saben, en el imperio de la semiótica, como todos ustedes saben que estamos en el imperio de la semiótica, la realidad no existe. Y yo me sentí bastante incómoda, de ser franca, porque yo creo que yo soy, y porque soy puedo estar. Lo que no creo es que se me pueda ver en todas mis dimensiones con una sola mirada desde un solo lugar. Eso es lo que plantea de Umberto Eco para acá toda la semiótica. No que no haya realidad. Entonces, a mí me preocupa mucho, y las pobres Carla y Naku me han escuchado mucho esto durante estos meses en que estuvimos preparando estos Ateneos, a mí me preocupa mucho las palabras que se ponen de moda, que no digo que tengamos que estar de espalda a la nueva bibliografía, todo lo contrario. Lo que digo, un poco a los Zizek, el estoniano este filósofo, que todo es complejo. Es complejo en superficie y en profundidad. Y que con cambiar una palabra no resolvemos el haber comprendido en profundidad. Yo llegué a decir una vez algo tan horroroso como lo que voy a repetir ahora. Yo prefiero un maestro de música tradicional a un docente de música hiperactivo en la actualización constante y en el no respeto de las conceptualizaciones exactas. Y por cierto, lo que yo estoy diciendo es avalado por Theodor Adorno y es avalado por cualquiera que sepa de qué está hablando.
Entonces, bienvenidos sean los nuevos interrogantes. Acabo de publicar con la doctora Yusamara Sousa un artículo en la revista en español de la ISPE sobre derechos humanos. ¿No? Hay gente que ya se subió al buque y quiere como derechos humanos la música derechos humanos. Ya está. Entonces a mí se me ocurre preguntar, oiga, pero ¿cuál música? ¿De qué me está hablando? ¿Me habla de Freddie Mercury? ¿Me habla de Charly García? ¿Me habla de Madonna? ¿Me habla de la música guajira de los llanos venezolanos? ¿Me habla... Acá en Argentina seguimos discutiendo que hay una cosa que se llama rock argentino. No hay rock argentino, hay rock de autor argentino. Está bien, me gusta o no me gusta, es otra cosa. Estamos cambiando el orden de análisis. Y el problema es que si va a haber educación general, porque miren que hay un montón de declaraciones, busquen este artículo de Yusamara y mío publicado en el RIEM, tienen toda la secuencia de artículos de la UNESCO. Pero esto va a terminar diciendo que Pepito Pérez, que en un momento determinado, Pepito Pérez no existe, como ustedes saben, ¿no? Es una figura, una retórica para... Pepito Pérez, que un día puede llegar a un cargo público, determina que vamos a arreglar la educación musical de todos los niñitos de México, y perdónenme que voy a poner el ejemplo, con orquestas en todas las escuelas. Primero, señor, hágame el favor, póngase a pensar lo que cuesta comprar instrumentos para todas las escuelas de México. Oiga, en mi país también lo quisieron hacer, por eso me expando con esta tranquilidad. Pero segundo, ¿usted se cree que tocar la trompa es realmente soplar y hacer botella? Pero además esos niñitos van a la educación general para tener la educación general para poder vivir en la complejidad de la sociedad contemporánea. Y lo peor de todo este pecado garrafal, yo dejo el interés económico de lado porque lo descuento, seguro que está, y eventualmente no está mal. Si yo fabricara qué sé yo, violines, querría vender violines, ¿vieron? Suzuki, el papá tenía fábrica de instrumentos. Es normal. Yo a lo que voy es a qué estamos diciendo cuando decimos educación general. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales, básicos, sólidos, constitutivos del crecimiento posterior del sujeto en su aquí, ahora y futuro, cuando yo no esté más en la escuela? No sé si hay preguntas, me entusiasmé un poco y como me puse en modo presto agitato, porque tengo carencia de tiempo, estoy queriendo decir todo al mismo tiempo, no me mates, Carla. Estaba buscando el artículo del RIEN para pegarlo aquí en el chat. Esta Entonces, mujer es un genio como moderadora de un Ateneo. Es un genio, tiene una eficiencia. Bueno, pero no hay ninguna pregunta porque veo que hay una cantidad de personas. Rafael ya hizo una pregunta, Naku tiene una pregunta. Dele, Naku. Gracias, doctora. Buen día. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Este proceso de la enseñanza y la psicodidáctica, y bueno, todo el proceso educativo, requiere después de estar cada día de clase, en contacto con los alumnos, pues requiere de una reflexión. Es necesaria una reflexión por parte del maestro. Porque ni todos los grupos son iguales, ni todas las edades son iguales, ni todas las escuelas son iguales, ni todas las geografías son iguales. Es fundamental que el maestro tenga ese proceso de reflexión después de las clases, después de observar a los alumnos, después inclusive de tener en cuenta la propia realidad de los alumnos, porque no todos viven
realidad feliz y fantástica en sus casas, ¿no? Entonces, creo que es importante esa reflexión que debe haber, debe realizar el maestro. Pero, doctora, tengo una pregunta enorme. Con todos esos requerimientos burocráticos y de gestión que se les está requiriendo ahorita a los docentes en la escuela, doctora, ¿de qué manera se puede hacer? Es muy complicado, porque ya no solamente se le está pidiendo al maestro que dé su clase y sea el perfecto maestro, sino que cumpla con una serie de requerimientos que a veces rayan en lo absurdo, doctora. Gracias, Naku. Una pregunta genial. Mire, le voy a mostrar un libro. ¿Leen el título? La industria académica, sí. Este libro acaba de salir hace 3 meses en Buenos Aires. La industria académica, el autor se llama Carlos Hoebel. Hoebel, bueno, porque se escribe con H. Okay. Alemán. Y yo lo nombro a propósito. Tanta razón tiene usted que a mí me viene de perlas para poder ir haciendo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos armonía a 4 partes? Entonces teníamos que terminar algo con un cuarto, quinto primero. Teníamos que terminar algo que nos pedía el profe de armonía que hiciéramos. Entonces, mire, todo el sistema educativo del mundo tiene que ser revisado. Pero así, todo. La universidad tiene que ser revisada. La universidad ha sufrido una cantidad de excrescencias burocráticas, fíjese qué palabra horrible que usé, ¿eh? Excrescencias burocráticas en los últimos 20 años, con el modelo de las citations, de todo lo que son Scopus y compañía, y todo lo que es tu carrera, que si no además publicás y todo lo demás, pobre de vos, porque no haces la carrera. Yo, porque hice el doctorado, ya tenía unos cuantitos años de docente, tenía ganas de hacer el doctorado de antes, pero lo hice. ¿Por qué? Bueno, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa mirada que me permite decir que la burocratización es un problema. El otro problema, Naku, porque ya que estamos, ¿vio? No la voy a hacer sencillita ni amorosa. El otro problema es que en muchas partes del mundo el sistema general de educación se ha expandido, hemos aumentado la escolaridad obligatoria. Acuérdese que cuando empezó el concepto de educación popular primaria eran 5 o 6 años, en el siglo XIX eran las escuelas dominicales, las alfabetizaciones, todo eso es bueno, es noble, es democrático. Pero después de todo eso, lo que nos ha venido con el avance científico es que incluso una gran parte de la docencia, que es femenina, ya no necesita, por avance de salud, como Ana Magdalena, ¿no? Bach o quien fuera, que nazcan 20 chicos para que sobrevivan 5. Hoy podemos hacer sobrevivir menos, lo cual, podemos hacer sobrevivir con menos costo de riesgo de pérdida de vida, lo cual significa que las mujeres estamos teniendo la tarea del hogar, además la tarea profesional, el nivel de... Además todos queremos viajar y conocer todo el mundo, y además todos queremos, además de esto, lo otro, de aquí y de allá, vacaciones. Van a decir que yo soy una retrógrada, los que me están escuchando, ¿eh? Suerte los que me conocen que saben que no soy una retrógrada, porque la primera que me he dado vuelta por todo el mundo soy yo, y que escribí 60 libros. Pero el tema es que el hombre está viviendo como humanidad una situación absolutamente diferente y que está demandando un ajuste organizativo.
Mire, por lo que uno ve en los diarios, con esto de la guerra de Ucrania, más las otras guerras que andan dando vueltas por ahí, más el tema de la polución ambiental, más el tema de los 8.000 millones. Usted sabe que en el África, es un dato de ayer del periódico, hay 600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Yo no le dije que no tienen acceso a Internet. Le dije que no tienen acceso a la electricidad. Y usted sabe que muchos de los pueblos originarios de esta Argentina, que nosotros decimos que es una Argentina con tanto desarrollo, mirá qué bien, ¿qué va? Todos nuestros pueblos originarios del noreste siguen recogiendo agua de Senegal y siguen teniendo enfermedades endémicas. Y discúlpeme, la culpa no la tienen en Wall Street, ¿eh? O la responsabilidad no está allí. Entonces usted puso el dedo en el ventilador o el dedo en la llaga. Somos seres humanos en construcción. Naturalmente usted señaló algo que hemos charlado en algún momento. El caudal de conocimiento disponible hoy es apabullante. ¿Pero quién tiene tiempo de estar al día con todo? ¿Quién tiene tiempo? Nadie. Es decir, relativamente a la situación actual, la gente sabia es cuantitativamente menor. En términos relativos al conocimiento acumulado disponible. Entonces, usted me puso el dedo en la llaga y además me dio un tirón de pelo a mí, porque me dijo, usted viene acá a reclamarnos una cantidad de cosas y a que leemos y pensemos, y entonces, pero usted fíjense que el docente está en 4 colegios distintos. No, usted no me lo dijo, pero yo no soy tonta como para no darme cuenta de que muchos de los que estamos acá estamos en situaciones de privilegio. Lo que pasa es que como es mi oficio, yo levanto la bandera que usted me da y la uso. Tiene razón. Todo el sistema educativo lo seguimos remendando. Lo seguimos remendando. Los yanquis la hicieron bien cuando en la década del 20 del siglo pasado terminaron de copiar el modelo alemán, lo pulieron a la manera yanqui, más las tradiciones anglófonas, más las tradiciones del norte de Europa, más su peculiar forma de construir su civilización, que no en vano Tocqueville se asombró, y que no debe ser pavada, no debe ser soplar y hacer botellas, y acá estamos todos los demás. Entonces, usted dio en el clavo. Yo di en el clavo a plantearles los ateneos y a decirles que tenemos que tocar Diana. Pero con esto no arreglamos todo el problema, ¿me entiendes? Lo único que hicimos fue prender una lucecita y decir, oiga, mire, ahí es donde sería fenomenal, que en eso hay que sacarle el sombrero a los brasileños, me lo han oído decir miles de veces y lo repito, que los tipos se organizan y tienen esa asociación de docentes de música que hace sus encuentros provinciales, ellos los llaman estaduales, regionales, nacionales, que usan la bibliografía del investigador brasileño. Fíjese que en Brasil, hace 20 años, que si usted tiene una beca, primero que cuando usted sale con una beca brasileña a presentar un trabajo afuera, se las tiene que arreglar para hablar de Brasil. Punto número 1. Y punto número 2, usted tiene que usar bibliografía brasileña también. No, porque esto de seguir, yo, a mis queridos colegas ingleses, yo también los nombro a todos. Pero si nosotros no cultivamos el uso de nuestros colegas y no generamos espacios de discusión, entonces no nos vamos fortaleciendo entre nosotros. O sea, como no les fue fácil a los brasileños armar la sociedad brasileña,
Y a nosotros los argentinos, que evidentemente nos hemos emburrado tanto, nos hemos arreglado para romper las dos asociaciones de docentes de música que teníamos funcionando brillantemente. Una fundada en 1955, que se cerró hace 3 años, y la otra fundada en 1965, que murió por inanición hace 20 años. ¿Cómo es posible que hayamos tenido eso y hemos tenido la inteligencia de autodestruirnos? Porque es más fácil en grupo, porque entonces uno aporta una cosa, uno aporta otra, se hace un congreso, se estimula, se intercambia. Por eso la RELEM, en cierta forma, quiere ser un puente humildísimo, porque somos todos voluntarios, ustedes han trabajado un montón para hacer esto, y nos dan la bienvenida, y toda la gente que colabora, pero acá tenemos que darnos cuenta de que estamos en un momento de articulación, nos tenemos que dar cuenta, 8.000 millones de personas es apabullante. Seguirle agregando cantidad de años o cantidad de horas a las clases es prácticamente imposible si todavía no les estamos dando agua y luz. Y todavía no estamos haciendo las alfabetizaciones básicas que permiten que la gente pueda seguir un manual. Entonces, un manual de instrucciones. Entonces, yo creo que todo lo que sean toques de diana, se sabe que es un toque de diana, ¿no? Lo que hacen en los cuarteles. Todo lo que sea toques de diana sobre este tema es constructivo. Y si no les parece mal, para ir cerrando por cuestiones vías de horario, es que yo les tengo que decir gracias, BUAP, por haber aceptado esta propuesta de mostrar este modelo de Ateneos, que en cierta forma es nada más que la implementación del modelo que estamos usando en la Comisión de Investigaciones de la ISME desde el año 1968. Circular trabajos, juntarnos con trabajos leídos y sentarnos no a hablar de moscas perdidas, sino a hablar de... Que es lindo hablar de moscas perdidas también, a mí también me gusta, pero eso es otro momento, de vez en cuando, claro. Oiga, vagar nos gusta todo, pero de vez en cuando sentémonos alrededor de temas muy sustantivos y animémonos a discutirlos, a hablarlos. Ustedes, los mexicanos, son tan encantadores, además, son tan amables, son tan gentiles, son tan caballerosos. Yo no sé cómo agradecerles la confianza que nos tuvieron en estos 3 Ateneos. No sé cómo agradecerle a Rafael que nos haya acompañado, al maestro José Luis que me hizo unas preguntas tan agudas en el segundo Ateneo. No sé cómo agradecerles. Y bueno, no sé si Carla tú quieres cerrar, o Naku tú quieres cerrar. Gracias, doctora. Pues nosotros agradecidos infinitamente con su disposición, con su tiempo, con esta manera de compartir, que creo que nos hace tomar muchos caminos y seguir ejemplos, seguir haciendo este tipo de reuniones, nos lleva a poder gestionar otros espacios, quizá más adelante para podernos reunir y seguir con estos movimientos que pues nos van a ayudar a mejorar nuestras prácticas educativas, nuestras aulas, la formación de los futuros educadores, seguramente van a incidir directamente en eso. Naku, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, Carla. Pues nosotros aquí en la Facultad de Artes, en la UAP, realmente, doctora, le agradecemos también inmensamente, otra vez, es reiterativo, pero le agradecemos mucho su confianza que ha puesto con nosotros. Les agradecemos también a la RELEM, a todos los participantes. Muchísimas gracias por tener esta confianza de participar con nosotros. A Carlita, que siempre trabaja durísimo, a la gente de DCITIC, a la UAP, a nuestro director. Y esto no termina acá, termina el año, pero no termina acá.
vendrán nuevos espacios, nuevos tiempos, y yo creo que vamos a estar en continua comunicación, comenzando el año para poder planear lo que viene. Y yo espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a todos. Doctora, un placer. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Han sido Pedro, muy José Luis, acompañando. Hasta luego. bye. Buena tarde a todos. Chao. Ya la termino. Gracias a todos.